Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio sobre Primera de Juan en el capítulo 5. Estamos ya muy cerca de terminar esta epístola, muy cerca de terminarla. Si ustedes recuerdan, hemos venido estudiando durante varias semanas esta carta del apóstol Juan, en la que en su primera parte estuvimos hablando mucho sobre el amor de Dios y estuvimos hablando mucho de cómo este amor de Dios se refleja en la vida de las personas y el efecto que el amor de Dios tiene como consecuencia en las vidas de cada uno de nosotros. Las 2 semanas anteriores hemos estado hablando ya de muchas conclusiones y es hacia dónde el amor de Dios te tiene que dirigir, te tiene que llevar y qué cosas normalmente produce en la vida de los creyentes. Quiero decirte que durante cada una de estas semanas hemos estado orando porque Dios vaya trabajando en nuestros corazones, mostrándonos cómo vivir de esta forma. Apenas hace un par de días una persona llegó a hacerme ciertas preguntas sobre su propia vida, diciéndome, oye, ¿verdaderamente estoy viviendo en el amor de Dios o no? Y la realidad es que muchas veces a ti y a mí nos cuesta trabajo responder una pregunta como esta. Quiero explicarte que tú y yo podemos vivir en el amor de Dios hacia otras personas cuando estamos viviendo en una íntima relación con el Señor. Si no estamos viviendo en una íntima relación con el Señor, es prácticamente imposible que tú y yo podamos reflejar el amor de Dios hacia otras personas. En forma natural, tú y yo no amamos a los demás. Tenemos un amor emocional, ¿no? Eso es real, ¿verdad? El amor que festejamos el 14 de febrero y en el aniversario de nuestras bodas y cosas por el estilo, pero es un amor emocional, básicamente. Y tenemos un amor en forma natural por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros amigos, un amor que la Biblia llama filial. Pero la realidad es que pocas veces tú y yo tenemos un amor real por aquellas personas que no están íntimamente relacionadas con nosotros. Y este amor por personas no íntimamente relacionadas con nosotros solamente puede ser producido por el amor de Dios en nuestras vidas. Quiero aprovechar para decirte también que este amor de Dios puede hacer que tú tengas un amor más profundo, aún por aquellas personas que están íntimamente relacionadas contigo, ¿verdad? Dios puede hacer que tú ames de una forma más genuina y más profunda a tu esposo o a tu esposa, o a tus padres, o incluso a tus hijos. Porque normalmente lo que sucede es que los seres humanos somos un tanto egoístas, unos más, unos menos, pero un tanto egoístas. Y este egoísmo nos lleva a cada uno de nosotros a buscar primero lo que es nuestro, lo que es para nosotros, primero lo que nos satisface a nosotros, lo que nos gusta, y en segundo término lo que es bueno para los demás. O a veces ni siquiera nos preocupa esta segunda parte. Cuando, cuando Dios habla sobre esta situación en nuestra vida, habla de una forma muy especial y habla de poner a los demás por delante de nosotros. Recuerdo que una vez una persona me dijo, oye, pero ¿cómo voy a poner a los demás por delante de mí? Eso no me suena lógico. Y le dije, ¿sabes? Lo que sucede es que Dios va a hacer que tú te preocupes por la vida de los demás, sabiendo y confiando que Dios está preocupándose por tu propia vida. Cuando tú sabes que tu vida, tus problemas, tus dificultades están en las manos de Dios, entonces ya no tienes de qué preocuparte por ti mismo y empiezas a preocuparte por la vida de los demás. Oye, ¿cómo puedo vivir sin preocuparme cuando pues, esta vida conlleva muchos problemas? Y lógicamente yo tengo dificultades tal vez en mi trabajo, en mis negocios, en mi vida, con mi familia. Bueno, lo que quiero decirte es que en la medida que tú vas profundo en tu relación con Dios, Dios va convenciéndote del cuidado que tiene por ti. Y si bien los problemas existen, si bien las dificultades no terminan, pero tú tienes la seguridad de que Dios tiene el control sobre las cosas que están sucediendo en tu vida. Hay un versículo extraordinario que muchas veces decimos, casi como un cliché, sin analizarlo mucho. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la realidad es que tú puedes confiar en este versículo cuando estás pasando por pruebas o dificultades, si estás seguro de que Dios te ama y es bueno contigo. Uno de los problemas que normalmente tenemos al enfrentar las pruebas son las dudas sobre que Dios realmente nos ame tan profundamente como dice. Muchas veces tú y yo tenemos dudas sobre si Dios realmente va a ser bueno con nosotros, seguirá siendo bueno con nosotros y su misericordia seguirá siendo efectiva en nuestras vidas. Y es ahí donde tú y yo tenemos que echar mano de la Biblia, de la palabra de Dios, y tenemos que echar mano de todos los testimonios o todas las experiencias que tú y yo tenemos de la forma en la que Dios nos ha tratado durante todo este tiempo. Y esto simplemente te llevará a confirmar, como dice el versículo, que Dios es bueno y su misericordia para siempre. En la medida que tú creas esto,
en la medida que tú te sientas abrazado por el amor de Dios, a través de lo que nos explica su palabra y a través de lo que tú y yo vivimos todos los días, entonces tú podrás poner tus ojos en los demás, sabiendo que tu vida está totalmente bajo su cuidado. Qué precioso poder descansar en esto, sabiendo que nuestros problemas, nuestras pruebas están en las manos de Dios, sabiendo que Dios tiene no solamente el control de todas estas cosas, sino que además, si las está permitiendo en tu vida, es con un propósito de bien, con un propósito de paz, con un propósito que te va a llevar a vivir cada vez siendo más similar al Señor Jesucristo. Ayer estaba dando una plática sobre la epístola a los filipenses. Tú vas a decir, ¿qué tiene esto que ver? Los filipenses, o la iglesia de Filipos, era una iglesia muy peculiar. Si tú has leído todas las cartas del Nuevo Testamento, te habrás encontrado con que Filipenses es muy especial. Y es muy especial porque esta iglesia era una iglesia de personas que vivieron con todo su corazón para Cristo. Es increíble, pero cuando Pablo habla de ellos, simplemente le dice, ustedes son el gozo de mi vida. Ustedes son mi orgullo. Ustedes son aquellos de los que puedo hablar cuando hablo de Cristo o presento el testimonio, hablo de ustedes, ¿no? O sea, ustedes son, en muchos sentidos, un ejemplo de la vida cristiana. ¿Sabes? Esta ciudad de Filipos era una ciudad, tiene muchas peculiaridades. La primera de ellas es que es la primera ciudad europea que Pablo tocó en sus viajes misioneros. En su primer viaje misionero, fundamentalmente, Pablo estuvo concentrado en todas las ciudades de Turquía, ¿no? Lo que hoy en día llamaríamos Asia Menor, Ícono, Listra, etc. Y finalmente, cuando acaba llegando a Filipos, esta ciudad Filipos se llamaba así porque estaba en Macedonia, y el padre de Alejandro Magno, el emperador griego, había sido de Macedonia y se llamaba Filipos, entonces por eso le puso ese nombre a la ciudad, su hijo. Bueno, quiero contarte que cuando él llegó allí se encontró una experiencia muy peculiar, y es que empieza a hablar de Cristo y una mujer de negocios, una mujer que se dedicaba a la compra-venta de pigmentos y de púrpura y algunas cosas que en ese momento era, bueno, pues algo muy importante, se convierte a Cristo. Y sabes, esto fue algo que literalmente trastocó el testimonio de Pablo, porque le dio la entrada a otro continente. Esta mujer no era originaria de Filipos, era originaria de Ícono, pero en realidad esta mujer vivía en la ciudad de Filipos y fue la primera conversión en Europa. Y de ahí comenzó todo un ministerio extraordinario en este continente, en esta zona. Pero además es increíble porque Pablo inmediatamente después casi fue arrestado. Pablo era un experto en cárceles. Estuvo en la cárcel en muchos lugares por predicar el evangelio. Y era literalmente un experto en la cárcel. Entonces lo arrestaron. Pero lo que Dios hizo en esa cárcel fue tan extraordinario, tan precioso, que marcó la vida de Pablo para siempre. Un carcelero que escuchó cómo cantaban durante la noche, un carcelero que vio un acto sobrenatural completamente, toma la decisión de llevar a Pablo a su casa para que no solamente él había aceptado la fe en Cristo, sino que toda su familia escuchara durante aquella madrugada. Toda la madrugada Pablo estuvo sirviendo. Cuando finalmente en la mañana pide que el gobernante de la ciudad pide que sea liberado, ¿no? Él había hecho ya todo el trabajo de servir a Dios a través de esta familia. Él tenía mucho cariño por las personas en Filipos, esa es la realidad, mucho cariño. Y hay muchas veces que tú y yo nos preguntamos, oye, pareciera que Dios tiene como favoritos, ¿no? O pareciera que Pablo tenía favoritos. Y bueno, luego hay quien se queje, por favor ustedes no lo hagan, parece que el pastor tiene favoritos. No, no es así, pero bueno. Pero muchas veces tenemos estas ideas en nuestra mente revoloteando. Y quiero decirte que Dios no tiene favoritos, más bien Dios tiene gente más cercana. Y Dios tiene gente más cercana porque es la gente que se acerca más a Él. No porque Él se acerque más, sino porque algunas personas se acercan más con Él. Dice un versículo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Y esta es la realidad. Cuando tú estás viviendo más profundamente en tu relación con Dios, seguramente eres más cercano de lo que eras en otra situación o de lo que podrían ser otras personas. Y las personas en Filipos eran muy cercanas con el apóstol Pablo simplemente porque estaban viviendo con todo su corazón para Cristo. ¿Sabes? Es extraordinario pensar en esto. Y el día de hoy te quería comentar esto porque muchas veces lo que sucede es que no entendemos el amor o la liga que hay entre personas, que en el fondo no tendrían nada que ver, pero que por compartir la fe en Cristo
y por compartir la relación profunda con el Señor, se acaban volviendo tremendamente cercanos, tremendamente queridos, tremendamente próximos, ¿no?, en su relación. Bueno, la ciudad de Filipos era entonces, en este sentido, extraordinaria. Y me llama mucho la atención porque por esta cercanía, Pablo pudo hablar mucho con ellos de su propia vida. Es más, si ustedes ven, es la epístola que más referencias personales tiene de la vida de Pablo. Porque como eran muy cercanos, podía contarles muchas cosas. Si tú ves Corintios es, ya se equivocaron, ya se equivocaron, ya se equivocaron, ya se equivocaron, ¿no? Ojalá que salgan adelante, ojalá que salgan adelante, tienen que corregir esto. Esa es la epístola, las dos epístolas de Corintios, ¿cierto? Por ejemplo. En el caso de Filipos no hay nada así, sino más bien estoy orando para que su amor, dice, se transforme en un mayor conocimiento, en una mayor preparación para servir a Dios. Lo único que él quería era que esta iglesia extraordinaria de personas que tenían un corazón para Cristo, ¿no?, fuera creciendo en conocimiento, de tal manera que pudieran servir más abundantemente conforme al anhelo de su corazón. ¿Por qué es importante esto dentro de nuestra epístola de Primera de Juan? Porque justamente es este profundo amor por el Señor el que te va a llevar entonces a un mayor conocimiento. Es el que te va a llevar entonces a tomar decisiones con respecto a tu vida. Es el que te va a llevar a dejar ciertas cosas o a apropiar ciertas cosas. Es el que te va a llevar a confiar completamente en las promesas de parte de Dios. Y cuando tú y yo confiamos y creemos en estas promesas de parte de Dios, Dios puede hacer que tu vida se convierta auténticamente en una bendición, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. En una bendición para todas las personas que están cerca, con las que tienes trato, incluso a veces ni siquiera conoces, pero por las que oras. Te convertirás auténticamente en una bendición. Pensaba el día de ayer, estudiando un poco la vida de Pablo, lo que la vida de Pablo ha resultado en términos de una bendición, no solamente para la gente que estaba cerca o para todos los lugares donde él estuvo, sino tantas y tantas generaciones que han sido afectadas, ¿no?, por la vida y el ministerio de Pablo. Y esto es lo que va a suceder contigo y conmigo. Si tomamos la decisión de servir con todo nuestro corazón y de manifestar este amor hacia los demás, lo que va a suceder es que tu vida seguirá trayendo y trayendo y trayendo y trayendo bendiciones, aunque ni siquiera estemos tú y yo aquí. ¿No? Es por esto que Primera de Juan es un libro tan importante en el que Dios una vez más nos recalca la necesidad de sentirnos amados, cuidados, de confirmarnos que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre y que porque es así, tú y yo tenemos que vivir en consecuencia. Tú y yo tenemos que reaccionar de la forma correcta, transmitiendo este amor hacia los demás y por otro lado, disfrutando de todas las bendiciones que Dios nos da para poder también compartirlas con otras personas. Estamos muy cerca del final. Yo espero que hayas ido apropiando cada una de estas enseñanzas y espero que hayas ido cada vez más profundizando en el amor de Dios. Si no, por favor, no dejes pasar esta gran oportunidad. No dejes que pase este tiempo sin que tú tomes decisiones en favor del Señor. Continúa diciendo el capítulo 5, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Te acuerdas? Estamos hablando sobre la verdad de la salvación. Y estamos hablando sobre cómo la verdad de la salvación impacta no solamente a las personas que no tienen a Cristo en su corazón todavía y que pueden ser alcanzadas y salvadas por Cristo, pero también a ti y a mí, porque nos da la seguridad de una eternidad a su lado y porque además nos impulsa a seguir hablando de Cristo y compartiendo la salvación con otras personas. Y dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Hoy nos vamos a meter a hablar de 2 o 3 temas que a veces conocemos, pero como que les damos un poquito la vuelta porque nos parecen complicados. Lo primero que nos dice es, hay 3 que dan testimonio en el cielo: Dios el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Eso, qué bien. ¿Ya habían visto este estudio? Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando tú y yo hablamos de Dios el Padre, ¿no?, hablamos de efectivamente
Dios en toda su expresión, en toda su manifestación, trabajando en la vida de las personas y dando testimonio a través de todo lo que hace, a través de toda cosa creada, a través de todo lo que ha hecho en tu vida, da testimonio de la verdad de la salvación. Pero también el verbo, y es curioso que aquí no le llame Jesucristo, sino le llame el verbo. La Biblia se refiere a Jesús como el verbo de Dios. Y en el Evangelio de Juan nos dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo, Hijo de Dios, vivió entre nosotros. Y es extraordinario porque Él, por decisión propia, se hizo un hombre para morir por ti y por mí, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Pero además, quiero decirte que la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas a través de Él. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Y esto es bien importante que tú y yo lo entendamos, porque es a través de la palabra de Dios que Dios hace todos los actos creadores, no solamente en el universo, no solamente en la naturaleza, pero también en tu propia vida. ¿Por qué tú y yo tenemos que vivir enamorados de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios corresponde a este verbo encarnado que te amó, que estuvo dispuesto a pagar por ti en la cruz, que salió a tu encuentro y que quiere ahora ir transformando todas las áreas de tu vida. Si tú y yo no tenemos amor por la Biblia, no tenemos amor por la palabra, realmente no tenemos un amor por el Señor. Por eso Jesús decía, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ustedes van a manifestar amor por el Señor cuando obedezcan la palabra de Dios. Hoy en día hay muchísimas tentaciones para no obedecer la Biblia. Hay personas que te dicen que la Biblia se escribió hace muchísimos años y que ya no es vigente. Hay personas que te dicen que la Biblia simplemente es un libro de religión. Hay personas que te dicen que ya no es posible vivir la Biblia en la realidad actual. Solo te quiero decir que la Biblia es tan vigente hoy como lo ha sido siempre. Dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Porque lo que tú y yo tenemos en nuestra Biblia es literalmente el verbo, la palabra de Dios, Dios mismo. No te compliques, no te confundas con esto, no pienses que es un libro escrito por... No es así. Es la propia palabra de Dios, el propio verbo transformado en palabra. ¿Y sabes qué es muy impresionante? Cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, cada una tiene un sentido muy concreto para estar ahí. Recuerdo que una persona una vez me dijo, oye, estoy leyendo la Biblia, pero ¿qué te parece si me brinco Levítico y me brinco Números y me brinco 2 o 3 versículos? Como tú quieras, pero lo único que te quiero decir es si están ahí, es con un propósito específico para tu bien. Así es que cada cosa que tú veas ahí escrita tiene un propósito específico de bien para tu vida. Tal vez no lo entiendes en ese momento. Tal vez necesitas más tiempo con el Señor, más oración o simplemente más tiempo para que Dios vaya preparándote y puedas ir aprendiendo cada vez más en forma profunda estas enseñanzas. Pero lo que puedes estar seguro es de que cada detalle que está escrito en ese libro, cada detalle fue literalmente dictado por Dios como parte de su propósito extraordinario para tu vida y para la mía. Oye, ¿es la Biblia todo lo que necesitamos? Porque muchas veces tú y yo tenemos la idea de que, bueno, pues a lo mejor necesitamos otras cosas, sobre todo cuando pasamos por una librería, ¿no? Bueno, ahora ya ni hay cuando pasamos por YouTube, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? O por algún medio así. Entonces empezamos a encontrar tantas cosas que nos parecen atractivas, ¿no? Ya sea pastor en 3 rápidas lecciones, aprende el Apocalipsis en 2 minutos, ya sabes, todas estas cosas que son con títulos atractivos, ¿no? En el fondo. Y sabes, la realidad es que no necesitamos nada más que la Biblia. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. El apóstol Pablo no tenía otra cosa. No tenía YouTube, no tenía una librería a su alcance, pero tenía la Biblia. Y con la Biblia, ¿sabes qué hizo? Evangelizó completamente el Imperio Romano. Así es que creo que es más que suficiente la Biblia, ¿verdad? Para prácticamente cualquier aspecto de tu vida. Oye, ¿y para los negocios? También. Oye, para mi trabajo también. Oye, para educar a mis hijos también. Oye, para ser un buen esposo, una buena esposa también. Tienes todo lo necesario en ese libro extraordinario para poder hacer un éxito de todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Volverte un hombre o una mujer de la palabra. Muchas veces utilizamos la Biblia o leemos la Biblia solamente cuando nos sobra un poco el tiempo, cuando tenemos un rato de descanso, cuando en realidad la Biblia debe convertirse
en nuestro diario meditar, debe convertirse en aquello que pensamos, en aquello que leemos, en aquello que estudiamos, en aquello que escudriñamos y en aquello que mantenemos en nuestra mente para de esa manera poder tener un corazón limpio. Dice un versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. ¿Sabes? Guardando la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, es que tú y yo podremos tener un corazón limpio a pesar del tiempo que estamos viviendo, a pesar de aquellas cosas que escuchemos que muchas veces son contrarias a Dios e incluso contrarias a ti mismo. Así es que es muy importante que entendamos que la Biblia no es un libro, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, es literalmente todo aquello que Dios quiere que entendamos de Él, todo aquello que quiere que sepamos de Él. Oye, ¿es todo? No. Algún día en la eternidad tú y yo veremos cosas extraordinarias. Pero hay cosas para las cuales ni siquiera estamos preparados. Decía el apóstol Pablo, justamente hablando de él mismo, decía que él había sido exhibido, llevado al cielo y exhibido ante lo que era el cielo y el trono de Dios. Y dijo, y escuché allí palabras de gozo inefables, las cuales no les he dado al hombre expresar. En pocas palabras, lo que decía el apóstol Pablo es, hay tal gozo en el cielo que ni siquiera tenemos palabras para humanamente explicarlo. No hay forma. Así es que no te preocupes, cuando tú y yo lleguemos al cielo, vamos a encontrar allí cosas que son indescriptibles humanamente hablando, pero que Dios tiene preparadas para ti, para de esta manera darte una eternidad extraordinaria con Él. Y continúa hablando, dice, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien únicamente nos hace a ti y a mí poder comprender todas estas verdades. Las verdades de la Biblia no necesariamente son fáciles, no necesariamente son naturales, no necesariamente son humanamente asequibles, sino más bien no pueden ser entendidas sino a través del trabajo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y de un profundo trabajo en nuestro corazón de parte de Dios para llevarnos a entender lo que es imposible entender de otra manera. Estos tres son los que dan testimonio en el cielo. Y continúa diciendo, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el testimonio de Fernanda? Pues no hay duda, ¿verdad? O sea, ¿qué duda puede haber? Fernanda nos compartió hoy cómo Cristo transformó su vida, cómo transformó muchos aspectos de la vida de su familia, cómo cambió su corazón, ¿verdad? Bueno, dice la Escritura, si recibimos el testimonio de los hombres, si los hombres nos cuentan su experiencia, ahora entiendes por qué hubo un testimonio antes de empezar, ahora entiendes por qué platicamos sobre la importancia del testimonio. Bueno, si el testimonio de una persona tiene tanto impacto, lo creemos, afecta nuestras vidas. Ahora imagínate, dice la Escritura, el testimonio de parte de Dios. No solamente Dios ha presentado a la humanidad testimonios como el tuyo o el mío, que son literalmente, dice la Escritura, cartas de presentación para presentarnos quién es Dios, sino que además Dios mismo da testimonio a través de la palabra de Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo y a través de toda cosa creada por el Padre. Así es que tú y yo estamos literalmente rodeados de tremendos testimonios de lo que Dios hace en las vidas de las personas. Estamos rodeados de tremendos testimonios del trabajo que Dios hace en la vida de cada ser humano. Así es que no tenemos excusa, ni para no buscar a Dios e invitarlo a nuestro corazón, ni tenemos excusa para no vivir para Cristo sirviéndole con todo nuestro corazón. Continúa diciendo, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Sabes qué me llama la atención? Imagínate cuando en un momento, dice la Escritura, se abre el cielo y desde el cielo una voz dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a este oíd. Wow. Si tú y yo necesitamos una voz del cielo, la vamos a oír, no te preocupes. Pero Dios siempre va a dar testimonio acerca de su Hijo. Siempre va a dar testimonio acerca de lo que pasó en la cruz y de nuestra salvación. Y continúa diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y efectivamente es así. Una vez que tú crees
lo que Jesucristo hizo, una vez que tú apropias el sacrificio de Cristo, una vez que tú le entregas tu vida, tienes el testimonio en ti mismo, ¿cierto? Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, recuerdo que un día había una materia que era muy difusa. Yo estudiaba ingeniería, pero la materia se llamaba humanidades y nadie entendía muy bien de qué se trataba. Y recuerdo que el profesor trataba un poco de exponernos sus ideas, pero la verdad es que a nadie le interesaban mucho. Y entonces un día él se molestó, después de un par de clases dijo, no, no, ya está bien, o sea, no puede ser, ustedes no están prestando atención, esto es una falta de respeto, no está bien, tenía razón. Y entonces un joven levantó la mano y dijo, oye, la verdad, con todo respeto, no nos interesa tu materia. Pues estás viniendo aquí a hablarnos de filosofía, a hablarnos de Dios, la verdad que no nos interesa. Pero, dijo, este joven le dijo, pero en este salón hay personas que dicen conocer a Dios. Y hay personas que no creemos. ¿Por qué no generas un debate serio en el que hablemos de todo esto? Es mucho más interesante que lo que quieres explicarnos. Y la verdad es que a todos nos llama la atención. El maestro dijo, bueno, me suena bien, pero tiene que ser con argumentos serios. Sí. Se hicieron dos grupos, ¿no? Los que creían o los que decían creer en Dios y los que decían no creer en Dios, ¿no? Ya sabes, alguna broma, alguien se tapaba el ojo, un parche, las bromas normales. Pero cuando este joven propuso eso, él sabía lo que estaba preguntando, él sabía lo que estaba pidiendo. Y entonces el profesor dijo, bueno, ok, entonces empecemos con el debate. Este joven se volteó, se puso de pie y dijo, yo quiero que las personas que dicen que creen en Dios me digan qué ha sucedido en sus vidas, que les confirme que Dios existe, que está vivo y que cambia las vidas. Perdón, pero quiero hablar. Recuerdo que cuando me puse de pie empecé a compartirles este testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Después de compartir brevemente el trabajo de Dios y cómo Él había cambiado mi corazón, recuerdo que este joven se volvió a poner de pie y dijo, pues la verdad, yo quisiera que algo así sucediera en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? La clase se convirtió en una situación extraordinaria para compartir de Cristo. La clase se convirtió, el maestro estaba sorprendido, decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto me ha rebasado, va más allá de la materia, decía él, ¿no? Estaba entusiasmado escuchando todo esto. Finalmente esto dio la oportunidad para compartir mucho más de Cristo y que varias personas en ese salón de clases se convirtieran al Señor. ¿Sabes qué me impresiona? Este joven lo que estaba diciendo es, quiero ver un testimonio. O sea, para que yo pueda creer, yo necesito ver el trabajo de Dios. Necesito ver lo que Dios ha hecho. Muchas veces las personas te lo van a preguntar, te van a decir, ¿qué fue lo que Dios hizo en tu vida? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué le crees? Habrá veces que simplemente no te lo pregunten, pero estarán observándote, tratando de encontrar cuál es el motivo por el cual tú le dedicas tu vida a Cristo. Lee el libro de Hechos y te vas a encontrar tantas veces en las que Pablo simplemente es preguntado, Pablo, ¿por qué te metiste en todo esto? Un rey le dijo, yo creo que las muchas letras te han vuelto loco, Pablo, o sea, te nos has vuelto loco, ya te perdimos, Pablo, algo ha pasado, ¿verdad? Y entonces Pablo comienza a explicar la realidad de su vida. ¿Sabes? Este es el testimonio que Dios nos ha regalado. Y esto es realmente extraordinario. Esto es lo que hace un rato te invité a preparar, a darle forma y a poder compartir con otras personas. Porque esto tiene un impacto extraordinario en la vida de los demás. Este es tu testimonio, pero Dios ha decidido además dar un testimonio mucho más grande todavía, no solamente a través de la vida de los creyentes, pero también a través de todo lo creado, también a través de su palabra y también a través de todas las acciones de Dios día tras día en nuestras vidas. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es muy fácil de entender. Imagínate que Fernanda hubiera terminado de compartir su vida y le hubiéramos dicho, no, Fernanda, eso no fue así. Bueno, primero ni siquiera sabríamos de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, no, eso no fue así. Tú tuviste 5 hijos y no 3, ¿no? Entonces, bueno, la estaríamos llamando mentirosa. Fernanda, nos has mentido. Nos has venido aquí a decir una cosa que no es, ¿verdad? Eso es exactamente lo que sucede cuando tú y yo no le creemos a Dios. Vamos a separar esto en dos partes. Muchas veces los seres humanos no le creemos a Dios. Cuando Dios dice, no solamente existo, sino te amo, te estoy buscando. Jesús murió por ti en la cruz. Cuando una persona dice, no lo creo, lo que está haciendo es
decir que ese testimonio es falso. Está acusando a Dios de ser un mentiroso. No es tan sencillo. Recuerdo que una vez una persona me dijo, bueno, hay quien cree y hay quien no cree. No, hay quien le cree a Dios y hay quien le dice mentiroso. Porque Dios está presentando claramente un testimonio a través de los creyentes, a través de su palabra, a través de lo creado. Así que tú tienes que decirle mentiroso si es que no le crees. Es más grave de lo que parece, ¿verdad que sí? Bueno, por otro lado, muchas veces nosotros como creyentes, aún teniendo el testimonio en nosotros mismos, aún teniendo su palabra, aún teniendo el testimonio a través de todas las cosas creadas, dudamos de lo que nos dice. Ten cuidado porque cada vez que tú pones en duda su palabra, cada vez que tú pones en duda sus promesas, le estás llamando mentiroso. Estoy en medio de un problema. No, seguro Dios no me va a ayudar. Has leído más de 30 versículos que dicen que Dios te va a ayudar y te va a sacar de ahí. Si tú no lo crees, le estás llamando mentiroso. Ten cuidado con lo que estás haciendo, porque tú estás acusando a Dios de no decirte la verdad, cuando Dios siempre te ha dicho la verdad. Dios siempre te ha cuidado. Dios siempre te ha manifestado su amor y Dios siempre ha cuidado de todos los detalles en tu vida. Así es que cuando tú y yo tenemos estos arrebatos de repente, ¿verdad? Metidos en las pruebas, qué sé yo, en tantas situaciones, lo que estamos haciendo es mucho más grave de lo que parece, porque al no creerle, le estamos diciendo que nos ha mentido, que nos ha engañado. Dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple. No importa si tú lo ves o no lo ves, ese versículo termina diciendo, lo hará. Es decir, si no lo has visto todavía, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Y no tienes ningún motivo por el cual puedas dudar de Él. Es importante que entendamos esto. Dios no es un mentiroso. Dios no se parece a nosotros. Nosotros sí somos mentirosillos, ¿verdad? Pero hacemos cosas que luego no cumplimos, decimos que vamos a hacer y no lo hacemos, etc. Pero Dios no. Así es que tú tienes que confiar en este sentido, en lo que Dios te dice. Continúa diciendo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. A ver, escucha bien esto, porque a veces tenemos nuestras duditas, ¿verdad? Esto dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay una persona que me decía, oye, pero ¿qué pasa si en realidad, y entonces empezó a manejarme algunas cosas hipotéticas de, oye, pero, ¿y si la persona es o no? A ver, dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, el que ha recibido su testimonio, el que ha apropiado su testimonio y tiene al Hijo, entonces tiene la vida. Y el que no, no la tiene. No importa si puede recitar la Biblia, no importa si es muy religioso, no importa si es muy moral, no importa si se porta muy bien, no importa si paga sus impuestos, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. ¿De acuerdo? Por eso es muy claro, pero además por eso es tan importante que tú y yo, en todo caso, siempre estemos manifestando al Hijo de Dios con nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, y también con el testimonio de Dios, usando su palabra. Y con su palabra podamos explicarle a las personas la necesidad que tienen de una relación personal con Dios. Y continúa diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí. O sea, estas cosas nos fueron escritas a nosotros. Yo sé que tú y yo muchas veces leemos la Biblia buscando qué decirle al primo, o al vecino, ¿no? O al que el otro día nos refutó una idea. Este versículo está muy bueno para mi esposo, decimos, ¿no? Sobre todo, eso lo dicen mucho las esposas, este está buenísimo para mi esposo, ¿no? Quiero decirte una cosa, cada versículo que tú lees es para ti, en primera instancia es para ti. Qué bueno que también le sirva a tu vecino o a tu esposo, ¿verdad? O a tu esposa, ¿no? Pero ese versículo es para ti. Estas cosas han sido escritas para ti, que crees en el Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oye, si nosotros ya hemos creído, ¿por qué entonces Dios nos dice, he escrito estas cosas para ti? Para que no te olvides. Porque los seres humanos con facilidad nos olvidamos. Nos olvidamos de la fidelidad de Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Los seres humanos nos olvidamos de todas aquellas cosas que Dios nos ha prometido. ¿Cuántas veces alguien llega y te dice, oye, pero, no, ¿por qué estás diciendo eso? Si tú leíste esto en la Biblia.
Es cierto, yo lo leí, ya ni me acordaba, ¿verdad? Ya no recordaba lo que Dios me había dicho. Bueno, Dios nos ha dejado todas estas cosas escritas en su palabra para que tú y yo podamos estar seguros de lo que Dios está haciendo, seguros de nuestra salvación, seguros del trabajo de Dios y podamos de esta manera vivir plenamente agradecidos, nos sintamos plenamente amados y comprendidos por Dios y de esta manera podamos volvernos útiles en sus manos. Este es el capítulo 5, o sea, el capítulo de las conclusiones, ¿verdad? Y Dios cada vez más nos está llevando a ciertas conclusiones. Después de habernos explicado lo que es el amor de Dios, lo que es el amor, nos va llevando a ciertas conclusiones. Qué importante el testimonio, ¿verdad? Seguramente cuando el día de hoy empezamos con el testimonio de Fernanda y después empezamos a hablar sobre el testimonio, tal vez ustedes no comprendieron toda la importancia, pero aquí la Escritura nos dice, es importantísimo. Dios te ha regalado un testimonio. Dios te ha regalado un testimonio en ti mismo que te debe servir a ti para afirmarte en la fe, en la confianza en el Señor y debe servirles a otros para de esta manera poder ser llevados a los pies de la cruz. ¿Sabes? Cuando tú y yo vivimos de esta manera, Dios literalmente tatúa la cruz en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces aprendemos a vivir por la cruz. Por ese amor manifestado en aquella cruz, es que tú y yo, el día de hoy, debemos aprender a vivir. Me impresiona mucho cuando Pablo hablaba, porque él decía, es que por causa de esto soy preso. O sea, me han apresado un montón de veces y esto tiene que ver pues, con mi convicción de Cristo. No tiene que ver con otra cosa, no soy maleante, no soy malhechor, no he hecho nada malo. Pero me han llevado una y otra vez a la cruz por mi convicción. ¿No? Por mi vida y porque no estoy dispuesto a dejar de predicar de la cruz, he pasado por todas estas dificultades, todas estas situaciones en mi vida. Pero justamente esto es lo que le da sentido a la vida. Ayer que hablaba de esta carta a los filipenses, me llamaba mucho la atención pensar en Pablo. Mientras Pablo estaba escribiendo esa carta, estaba metido literalmente en un hoyo en medio de una prisión de alta seguridad. Lo habían metido a la cárcel, una vez más. Pero esta vez era probablemente la última vez. ¿Sabes qué es extraordinario? Pablo habla de su vida como extraordinaria. Pablo, en esa situación, está preocupado por alentar a los creyentes en otro lugar. En lugar de estar preocupado por su propia situación, estaba preocupado por los creyentes en este lugar, por los creyentes en otro lugar, mandando cartas, procurando verse con Lucas para que le mandara la carta a tal iglesia. Increíble todo lo que estaba pasando. ¿Cómo una persona en su sano juicio puede haber dejado todo absolutamente por seguir una idea? ¿Cómo una persona en su sano juicio puede permitir ser atacado, arrestado, bueno, de todo, ¿verdad? Por una idea. ¿Cómo puede una persona en el final de su vida, cuando normalmente tú y yo cuestionaríamos más que nunca todos nuestros principios o aquello por lo que hemos vivido, mantenerse firme con una idea? Porque tenía el testimonio en sí mismo. Nadie le podía decir que no era cierto lo que había vivido. Nadie le podía decir que no era Cristo el que estaba haciendo este trabajo extraordinario en su vida. Así es que, fiel hasta el final. Y así es como Dios describe nuestra vida como debe ser. Fiel hasta el final por causa de nuestro testimonio, del testimonio que tú y yo hemos recibido. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Vamos entonces a orar y les quiero pedir por favor que cuando terminemos de orar, por unos minutos dejen sus ojos cerrados. ¿Ok? Bien. Vamos a orar entonces para terminar. Señor, queremos darte muchas gracias el día de hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque tú nos has venido mostrando a través de esta carta extraordinaria todo el trabajo precioso que haces en nuestras vidas. Y Padre, muchísimas gracias por llevarnos a sentir profundamente amados por ti. Hoy, Dios, tú nos enseñas cómo hay 3 que dan testimonio en el cielo sobre este trabajo sobrenatural. Y también, Padre, gracias porque tú nos has dado el testimonio nosotros mismos para que podamos estar seguros y confirmados de nuestra salvación y del trabajo maravilloso que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, de verdad, muchas gracias por todo esto. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestras casas y, Padre, que esta semana que comienza, tú trabajes profundamente en nuestras vidas,
y nos lleves a disfrutar mucho del amor que tienes por nosotros. Gracias, Padre, de verdad, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.